Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre eterno, que nos has amado desde antes de la fundación del mundo, imploramos ahora la bendición y manifestación de tu poder y de tu gracia entre nosotros, dándonos corazones entendidos, que podamos nosotros asimilar estas enseñanzas de tu palabra, para que podamos estar firmes en la verdad, protegerla, transmitirla, que tú la uses para la conversión y santificación de las almas. Ven y capacítanos como estudiantes, que estemos a los pies de Cristo, que hoy Él en todo el día sea nuestro Maestro. En su nombre imploramos esto. Amén. Muy bien. Hoy quiero dirigir su atención al tema el origen del alma humana. El origen del alma humana. Hasta aquí hemos considerado la identidad del hombre. El hombre es una criatura creada por Dios, una criatura moral, racional y espiritual. Estudiamos también la constitución esencial de la naturaleza humana según las Escrituras, y allí encontramos que el hombre está compuesto de dos partes esenciales, inmaterial y material, el alma y el cuerpo, o el espíritu y el cuerpo. Hoy comenzamos a estudiar el origen del alma humana, el origen del ser inmaterial del hombre. ¿Cuándo comienza? ¿De dónde procede? El origen y la naturaleza del hombre es un tema fascinante e importante porque el conocimiento correcto que podamos adquirir determinará la manera en que nosotros pensamos, vivimos y nos conducimos, ya que tenemos un corazón engañoso que nos impide ser completamente objetivos y que nuestro conocimiento es limitado, necesitamos depender de la revelación que Dios, el Creador, nos ha dado, su palabra. Esto nos lleva nuevamente a las Escrituras para conocer particularmente qué nos enseña acerca del origen del alma humana. Reconocemos que hay muchas cosas sobre este asunto en que la Biblia permanece en silencio. Y donde la Biblia no habla, nosotros no debemos entrar porque sería especulación. En otras cosas, la Biblia indirectamente habla de este asunto del origen del alma. Por lo tanto, deberíamos cuidarnos en este estudio de ser dogmáticos cuando hablamos del origen del alma. Hay ciertas cosas en la Biblia que no podemos ser muy dogmáticos y hay cosas en cuanto a la escatología, las cosas venideras, hay cosas que sabemos, hay cosas que la Biblia ha revelado, pero hay muchísimas cosas que la Biblia no ha revelado y no las revela para satisfacer la curiosidad de ningún hombre. En este campo debemos cuidarnos de ser dogmáticos cuando hablamos del origen del alma. Ahora, esta realidad no debería impedirnos de conocer lo que la Biblia sí ha revelado. Este conocimiento impedirá que seamos engañados y podamos estar firmes en la verdad y defenderla. Hay tres perspectivas sobre el origen del alma humana: el preexistencianismo, el traducionismo y el creacionismo. Tres palabras.
Acerca del origen del alma, Berkhoff, un gran teólogo, dice que los filósofos griegos dedicaron mucha atención al problema del alma, al punto que logró hacer sentir su influencia en la teología cristiana. Platón creyó en la existencia y transmigración del alma. Para Platón, el hombre era un alma que nunca había nacido y que nunca morirá. Lo que le sucede es que el alma ha tenido distintos cuerpos. Dado que el cuerpo es corruptible y perece, el alma busca salir de una prisión corporal para entrar en un estado más elevado de existencia. El alma aviva y anima los cuerpos de los seres vivos que adopta. Esta alma transmigra de un cuerpo a otro, de un estado a otro, hasta alcanzar la inmortalidad. Suena algo como la filosofía o la religión oriental. En el año 185, al año 254 después de Cristo, Orígenes, bajo la influencia de esta filosofía griega, fue el teólogo cristiano que principalmente representó y apoyó ese concepto de preexistencianismo. Parece que lo adoptó de la doctrina de Platón de la transmigración del alma. Combinó este concepto con la noción de una caída pretemporal. Otros conceptos aparecieron al mismo tiempo y fueron más populares que el concepto de Orígenes. Una de las cosas que los cristianos tienen que cuidarse es de las filosofías paganas o filosofías de los hombres que en una forma u otra tienden a ejercer una influencia y a llevar al cristiano ingenuo o al cristiano que no conoce la Escritura a adoptar, asimilar tal cosa, lo cual enseña, predica o adapta como si fuera algo bíblico o cristiano cuando no lo es. Y nadie, por más erudito que sea, está exento de caer en tal cosa. Observen un teólogo como Orígenes. Garrett declara: luego de la muerte de Orígenes, su posición fue severamente cuestionada y casi 3 siglos después de su fallecimiento fue condenada por la autoridad imperial y conciliar. Y conciliar viene de concilios de la Iglesia. La teoría de la preexistencia de las almas no ha obtenido muchos seguidores en el transcurso de la historia del cristianismo, aunque el teólogo alemán Julio Müller, en el año 1801 al 1878, la adoptó, no lo hizo porque pensara que fuera enseñada en la Biblia, sino porque creía que ayudaba a explicar la pecaminosidad innata del ser humano. El traducianismo, por otro lado, intentó explicar el origen del alma humana. El traducionismo fue otro intento por explicar el origen del alma humana. Tertuliano, otro creyente, fue el primer teólogo que afirmó que el alma, como el cuerpo del hombre, se originan en el acto de procreación por medio de los padres. Este concepto parecía que se acomodaba mejor a la doctrina bíblica de la transmisión del pecado, Salmo 51, versículo 5. Garrett dice: al comienzo del siglo III, Tertuliano escribió: ¿cómo entonces es concebido un ser viviente? La sustancia del cuerpo y la del alma se forman conjunta y simultáneamente.
¿O precede una de ellas a la otra en su formación natural? Ciertamente sostenemos que ambas son concebidas y formadas con perfecta simultaneidad, además de nacer juntas, refiriéndose al alma y al cuerpo. No existe un intervalo, añade Tertuliano, no existe un intervalo ni siquiera de un instante en su concepción, de manera que pudiera ser asignada una prioridad a una de ellas. Aunque admitiremos que hay dos clases de semillas, la del cuerpo y la del alma, sin embargo, son inseparables. Por lo tanto, son de origen contemporáneo y simultáneo. Una cita de Tertuliano. Fue tan convincente los argumentos presentados a favor de esa perspectiva que el Papa León el Grande en el Occidente la llamó la enseñanza de la fe cristiana. Y no estamos profundizando hoy en el traducionismo ni tampoco en el creacionismo. Nos vamos a limitar hoy al preexistencianismo. Por otra parte, el creacionismo fue el concepto dominante adoptado por la Iglesia oriental. Algunos líderes eclesiásticos en Occidente la defendieron o lo defendieron. Entre los representantes prominentes de esta enseñanza se encuentra Jerónimo e Hilario de Pictavium. Jerónimo, que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, que se llama la Vulgata. La Vulgata del vulgo, la Vulgata, es decir, la edición para el pueblo en el siglo IV. El creacionismo propone que Dios crea un alma nueva en la concepción o en las primeras etapas del desarrollo fetal o en el nacimiento. Agustín tenía sus inquietudes, me refiero al que se llama San Agustín, padre de la Iglesia. Agustín tenía sus inquietudes en cuanto al creacionismo, pero no apoyó de lleno el traducionismo. Pelagio, un monje británico acusado de herejía, un hereje, sostuvo la creación divina directa de las almas. En el tercer siglo, Tomás de Aquino, uno de estos teólogos de la Iglesia Católica Romana de antaño, y no podemos decir que todo lo que él enseñó estaba incorrecto, pero Tomás de Aquino declaró que era una herejía decir que el alma intelectual se transmite mediante la generación o procreación. Según él, las almas humanas racionales no son producidas por los ángeles ni por el semen paterno, sino que son creadas directa e indirectamente por Dios. Desde su perspectiva, Aquino no vio el creacionismo como algo inconsecuente con el descanso de Dios de todas sus obras de la creación. Génesis 2, versículo 2. Si Dios descansó de todas sus obras, ¿cómo puede estar creando? A cada momento que nace un alma, o desde la concepción. Esas son algunas de las inquietudes. Desde los tiempos de la Reforma del siglo XVI, los protestantes están divididos en cuanto a este tema. Lutero sostuvo el traducionismo, Calvino favoreció el creacionismo. El famoso teólogo reformado Charles Hodge se identificó con el creacionismo. Garrett escribió: Charles Hodge declaró en el 1873, cuya tumba está aquí en Princeton, donde enseñó cuando Princeton, el seminario de Princeton era seminario de Princeton, ahora es la cueva de herejes, pero sigo.
Charles Hodge declaró en 1873, la doctrina común de la Iglesia, especialmente de los teólogos reformados, siempre ha sido que el alma del niño no es generada por los padres ni se deriva de ellos, sino que es creada por la agencia inmediata de Dios. James P. Boyce, a quien citaré aquí y allá, es un teólogo bautista del sur de antaño. Enseñó en un seminario conocido que todavía está en pie y es un gran teólogo. Él sostuvo que el razonamiento de más peso en contra de que las almas se deriven de los padres es el reconocimiento que la idea de la propagación de almas presupone su materialidad. Henry C. Sheldon prefería el creacionismo directo, pero admitía que una combinación del creacionismo directo con la idea de que el alma proviene de los padres sería una mejor posición. Ustedes ven, es una situación bastante delicada. En el año 1950, el Papa Pío XII subrayó que la fe católica nos obliga a sostener que el alma humana es creada inmediatamente por Dios. No todos los teólogos reformados reconocidos sostienen el creacionismo. Jonathan Edwards, un gran teólogo y filósofo, presidente de Princeton por un tiempo, gran predicador, que Dios usó en el tiempo de avivamiento y reforma en Nueva Inglaterra. No, este no es cualquier individuo, señores. Solamente lo que usted tiene que hacer es leer sus escritos y se dará cuenta. Si hay un filósofo en Estados Unidos en esos tiempos, era Jonathan Edwards. Jonathan Edwards y J. Oliver Buswell, que es un teólogo presbiteriano, favorecieron el traducionismo. Dabney concluyó que es un misterio que no podemos explicar. El doctor Robert Raymond, el que estamos siguiendo básicamente o fundamentalmente a través de estas clases de teología sistemática, favorece el traducionismo. Él también es reformado, claro. Luego de ver los conceptos históricos acerca del origen del alma, consideremos de cerca uno de ellos, el primero, el preexistencianismo, y es ahí donde nos vamos a quedar. Y yo espero que cuando concluyamos un poco, yo y ustedes, o más bien ustedes puedan ver que esto tiene que ver con ustedes de una forma u otra. Uno de los problemas cuando uno estudia teología sistemática es que generalmente los teólogos van a la teología. No le están predicando y enseñando a un grupo como ustedes. Están enseñando a futuros ministros y a futuros teólogos o aquellos que son teólogos y que están buscando profundizar más en el conocimiento de la verdad. Si yo, por ejemplo, doy una clase a ese estilo, ustedes me van a decir, ¿a qué venimos aquí? Es como si mi esposa empieza a enseñarme a mí la teoría de la música, yo le voy a decir, tú estás hablando en jeringonza para mí. Entonces, yo no estoy llamado a ser solo teólogo, sino también un pastor de ovejas. Entonces, yo tengo que explicar, profundizar y poder enseñarles con la ayuda del Espíritu Santo las implicaciones de esto. No siempre esto es fácil, pero necesitamos la ayuda del Señor para hacerlo. El preexistencianismo. Esta teoría, que es realmente una especulación filosófica, sostiene que las almas de los hombres existían antes de entrar en contacto con el cuerpo. Esta entrada en el cuerpo puede ser voluntaria
o como un castigo por algún pecado cometido en una vida pasada. Esto me suena casi a las religiones orientales, sí, porque están siendo o fueron en una forma u otra influidas por la filosofía griega. Hermanos, la filosofía griega hasta hoy en día continúa teniendo su influencia. Usted no la ve porque no le llaman por lo que le estamos llamando, pero ahí está. El preexistencianismo sostiene que las almas de los hombres existían antes de entrar en el cuerpo. Esta entrada en el cuerpo puede ser voluntaria o como un castigo por algún pecado anteriormente cometido, ya que su condición pecaminosa se debe a algún pecado cometido antes de entrar al cuerpo. Su contaminación moral no se debe al proceso reproductivo del ser humano, ni da paso para que se piense que Dios crea almas pecaminosas antes de que se unan a sus cuerpos. Ya estaban así. Dios no es responsable. No, Dios no es responsable, punto, pero esta es la filosofía. Berkhoff, algunos teólogos especulativos abogaron por la teoría de que las almas de los hombres existieron en un estado anterior y que algunos acontecimientos en aquel primer estado explican la condición en que actualmente se encuentran estas almas. Orígenes de Alejandría considera que la existencia material actual del hombre, con todas sus desigualdades e irregularidades físicas y morales, es un castigo por los pecados cometidos en una existencia anterior. Scotto también sostiene que el pecado hizo su entrada en el mundo de la humanidad en el estado pretemporal. Por tanto, el hombre comenzó su carrera sobre la tierra siendo ya pecador. Su alma, antes de entrar al cuerpo, ya es pecadora. Y ahora, en algunos casos, en la mayoría, están en el cuerpo y el cuerpo es una prisión. Al que ha sido sentenciada el alma. Yo no estoy hablando de Biblia ahora, yo estoy hablando de la filosofía griega, que han afectado la forma de pensar de teólogos cristianos. Por tanto, el hombre comenzó su carrera sobre la tierra siendo ya pecador. John Muller dice que cada persona debió haber pecado voluntariamente en aquella existencia anterior. Este concepto de la preexistencia de las almas se ha sostenido en tres formas. Uno, la primera, Boyce. La primera, todas las almas de los hombres fueron creadas al mismo tiempo en el que se creó el alma de Adán. Yo no sé dónde sacaron esto, pero esto es lo que yo creo. Al tiempo determinado, estas almas se unen a sus respectivos cuerpos cuando estos comienzan a existir. Sea el cuerpo como el alma, ambos pueden ser la causa de la condición pecaminosa con la cual cada individuo nace. La segunda forma de la preexistencia del alma sostiene que las almas o los espíritus son ángeles que voluntariamente se unen con un cuerpo y a través de ellos mantienen una relación más o muy elevada con Dios en un estado de mayor gloria. Esto me suena a teología católica, te la inventas, porque no está en la Biblia. En la tercera forma se afirma que los espíritus o las almas son ángeles caídos, a quienes Dios coloca en un estado de prueba o a quienes Él castiga por su pecado encerrándolos en un cuerpo o en cuerpos humanos. Esto suena a las películas, ¿verdad? Cuando de allá arriba lo mandan
porque no se portó bien, pues tiene que ir a hacer algo y va al cuerpo y etcétera. Algunos de los que sostienen esta teoría alegan que las almas de los hombres existían previamente porque se encontraban presentes en la mente de Dios. El que alguna alma o persona esté en la mente de Dios, querido amigo, hermano, no es lo mismo que esa alma o persona exista objetiva y actualmente. Eso es lo que nos dicen algunas personas. Dicen, piénsalo, decláralo, y ahí está. Está en tu mente, es cuestión de tiempo. Se materializará. Hermanos, el que alguna alma o persona esté en la mente de Dios no es lo mismo que esa alma o persona exista objetiva y actualmente. El que nosotros los creyentes hayamos sido justificados en la mente, el plan y el decreto de Dios, no significa que en la historia y en nuestra propia experiencia individual hayamos sido justificados. Cuando tú estabas perdido en el mundo, oye bien, aunque en la mente de Dios era un asunto de que iba a ser, todavía no había sido. Esa no era la realidad ni tu experiencia. Primero tuviste que oír el Evangelio, y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y cuando escuchaste el Evangelio, recibiste a Cristo por la fe, entonces, Romanos 5, fuisteis justificados. El beneficio de la sangre de Cristo y la virtud fue aplicada a tu alma. En la corte divina fuiste declarado inocente por la justicia de Cristo. Pero esto no pasó hasta que tú no creíste, aunque estaba en la mente de Dios. Una cosa no existe simplemente porque Dios la piensa o se propone hacerla. La teoría de la preexistencia del alma está absolutamente desprovista de base bíblica. ¿Y por qué digo esto? Porque las Escrituras son suficientes para enseñarnos lo que tenemos que creer. ¿Quién lo dice? No el pastor Piñero, lo dice la Biblia, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es exhalada de Dios, procede como si fuera el aliento que Él respira hacia afuera. Ese aliento es totalmente de Él. Aunque Dios utiliza instrumentos para traernos las Escrituras, ese texto nos está diciendo que toda la Escritura, sea sus palabras, sea sus conceptos, pensamientos, todas las Escrituras es el origen del producto creativo del Espíritu Santo. Son las palabras de Dios. Usted no puede divorciar la Biblia de Dios, es su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, beneficiosa, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, alcance madurez y esté equipado para hacer toda buena obra. Todo lo que Dios quiere que tú pienses para poder servirle, adorarle y vivir para Él y vivir en esta vida está en la Biblia. Dios nos ha dado una revelación perfecta y todo tenemos que medirlo por lo que dice la Biblia. Primero a los Corintios, capítulo 14, Pablo dice que si a una persona espiritual o profeta sepa que las cosas que él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, son los mandamientos del Señor. Tú no puedes ir contra lo que está escrito.
Y si tú no vas por lo que está escrito, entonces toda clase de especulación parece tener sentido. Pero no es si una cosa tiene sentido, es que dice la palabra de Dios. Si no estamos perdidos, si no tu opinión es tan buena como la mía es tan buena como la tuya, ¿y a dónde llegamos? Una recopilación de ignorancia. Porque nosotros somos criaturas finitas que por más brillante que seamos, no me importa quién sea, tiene una cabeza limitada. Por más brillante que sea, Einstein o lo que sea. Nosotros no somos Dios, nosotros somos hombres. No somos Dios, no controlamos nada. En cierto punto sí, en cierto punto no. Y en última instancia es Dios quien gobierna todas las cosas según su voluntad. Y cómo Él lo hace, yo no lo sé. Por eso es Él Dios y yo soy criatura. Si tú no te conformas con eso, entonces tú siempre vas a tener un altercado contra Dios. ¿Y quién gana ese debate? ¿Quién eres tú para que alterques con tu Creador? Es la Biblia a la que tenemos que ir. Y si la Biblia no lo dice, nosotros no vamos más allá. Cuando yo estoy estudiando un texto, me puede parecer esto, me puede parecer lo otro, pero no lo que me parezca a mí, no lo que yo piense, no lo que yo deduzco, que es que está en el texto, dentro de su contexto. Hay que tener en cuenta la relación de una palabra con la otra en el texto, con una frase y otra frase en el texto y en su contexto, para poder entender lo que el texto declara. ¿Qué dice la Biblia? Pues ninguna de esas cosas que enseñan los filósofos griegos. La enseñanza orientales de muchas religiones no está en la Biblia. No está en la Biblia. La teoría de la preexistencia del alma está absolutamente desprovista de base bíblica. Porque yo soy reformado, protestante, bíblico y no católico. No porque tengo algo contra los católicos, no. Tengo entendido que a mí me bautizaron también así. Yo tengo cuanto bautismo ha habido y por haber, estoy salvo. No, el bautismo que cuenta es el bautismo cristiano que expresa que tú eres por la fe en Cristo salvo. Cualquier otro bautismo no es bautismo, es solamente agua. A la ley y al testimonio. Si no hablan según esta ley es porque no les ha amanecido, no tienen luz, no tenemos nada que tratar. La Escritura no da indicación alguna de la creación o existencia previa de cualquier alma o de cualquier hombre antes de unirse al cuerpo. Tal noción es mera especulación basado en el dualismo pagano de la materia y del espíritu que convierte el cuerpo en la prisión del alma. Esa filosofía En esa filosofía el cuerpo es accidental, no es esencial. Es algo que el hombre no necesita para estar completo. Imagínense si yo estuviera aquí y fuera el invisible. Ustedes no sabrían dónde yo estoy. Puedo estar aquí y ustedes no lo saben. Puedo estar sentado al lado de ustedes y ustedes no lo saben. Y si intento tratar de decirles algo, no puedo porque no tengo la capacidad para hacer, soy invisible. ¿Necesito o no necesito el cuerpo? Claro que sí, por eso Dios nos los dio. Nos dio un alma y nos dio un cuerpo.
Y lo que tú piensas aquí, te afecta aquí, todo lo que tú eres. Y lo que tú eres como cuerpo, parte de tu existencia, afecta esto que está aquí. Así nos creó Dios. Por eso es que es necesario tener una mente y un cuerpo saludable. No solamente un cuerpo, sino también una mente. Y no solamente una mente, sino también el cuerpo. Y si descuidamos estas cosas, pues ciertamente lo vamos a sentir en la experiencia. El cuerpo, para esta filosofía, es una mera prisión en la que el hombre es castigado por un tiempo hasta ser liberado. Como nosotros hemos mostrado anteriormente por las Escrituras, el cuerpo no es una prisión, es parte integral y esencial del hombre. Por eso es que tú y yo somos hombres. O ustedes, mujeres. Los elementos esenciales del hombre consisten del cuerpo y del alma. Sin el cuerpo, el hombre está incompleto, está desnudo. Dios creó al hombre como una criatura psicosomática. El espíritu y el cuerpo están entrelazados de tal manera que la acción del cuerpo afecta la psique y la acción de su parte inmaterial influye y afecta el cuerpo. Tanto el espíritu como el cuerpo son redimidos por Cristo. Cristo no solamente redime el alma, redime también el cuerpo. El cuerpo de los muertos en Cristo serán resucitados. Si el hombre en espíritu o solamente su parte material fuera suficiente, ¿qué necesidad hay de resucitar el cuerpo? No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una cosa sobrenatural. Cuando a ti te entierren, a los 3 o 4 años, lo que van a encontrar es tu cadáver, tu hueso. Y tarde o temprano todo eso se desintegra. ¿Tú sabes lo que requiere componer todo eso otra vez para unirte a tu espíritu, a tu alma? Solamente el poder omnipotente de Dios. Entonces, ¿para qué ir por ese trabajo si el cuerpo no es necesario? Claro que lo es. Claro que lo es. Y ustedes tienen que ver esto. Esto es importante. El cuerpo de los muertos en Cristo serán resucitados, vestidos de inmortalidad y gloria para estar para siempre con Cristo, disfrutando de su comunión por toda la eternidad. La liberación o la salvación de Cristo no libra al hombre de su cuerpo, sino del pecado y las consecuencias del mismo. La salvación del Cristo restaura el alma, restaura el espíritu, restaura el cuerpo humano, para que el hombre en alma y cuerpo viva para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Jesús nos enseñó en Marcos que la materia, la comida, la bebida, lo que entra en el cuerpo humano no contamina el cuerpo, sino lo que sale del corazón, lo que está en el alma del hombre. Este mal, esta oposición a Dios, este principio contrario a Dios, eso es lo que contamina todo el ser humano. El cuerpo humano no es algo malo. Este cuerpo no es algo malo, sino bueno. Dios lo creó. Y si tú eres cristiano, tú tienes que entender que ese cuerpo pertenece a Cristo. Y tú no puedes hacer con ese cuerpo lo que a ti te dé la gana. Y no quiero entrar de lleno, pero en parte, la persona que se hace tatuajes a diestra y a siniestra está violando un principio bíblico. El cuerpo no eres tuyo, es de Cristo. Y el desfigurar el cuerpo no va con la enseñanza cristiana y bíblica. Va con lo que está sucediendo hoy en día.
porque eso viene de algo pagano, del mundo. Ah, no, pastor, pero las mujeres se pintan. Sí, las mujeres se pintan, pero cuando hacen así, ahí están sus labios. Pero después que tú te haces, papá, el corazón de ella y le pones, le pones 20,000 cosas, te amo, cariñito, y le pones el nombre por aquí, pones el nombre por acá, vete hasta quitártelo a ver si tú puedes quitártelo. No, tú has desfigurado tu cuerpo. Pero el cristiano no entiende eso, aunque Dios explícitamente en Deuteronomio, creo que es en Levítico, lo dice claramente. Los cristianos de hoy, es que les digo, si usted no es cuidadoso, usted se va a dejar llevar por las filosofías de hoy. Y después usted va a tratar con principios que no son bíblicos, pero usted está tergiversando la Biblia para que favorezca lo que usted quiere hacer. Yo no tengo el derecho, cuando alguien muere, como hacían los impíos, ya. Dios prohíbe tal cosa. Dios prohíbe el que maltratemos el cuerpo. Ahora, hermano, miren, cuidado. Si un hermano, un cristiano, se hace una cosita por aquí, no empiece, por favor. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Pero personas que se entregan a eso. ¿Qué es eso? El cuerpo es de Cristo. Tú no puedes tomar este cuerpo y hacerlo parte de una prostituta o de un prostituto. Porque todo el mundo lo está haciendo. Pero no es asunto de que todo el mundo lo haga. Es que ese cuerpo pertenece a Cristo. Y tiene que estar consagrado a Él. Y Él te va a decir cómo lo vas a usar y cómo no lo vas a usar. Ustedes tienen que aprender esto porque ustedes tienen hijos, ustedes están criando. Ustedes no pueden venir por puro chiste a decir, no, tú no puedes hacer esto porque aquello a mí no me gusta, son mis preferencias y porque yo no quiero que la gente piense mal de mí, porque si te ven así vestido, si te ven así de esto y lo otro, van a pensar, no, ese no es el problema, ni debería ser. Hijo mío, tu cuerpo pertenece a Dios, seas tú creyente o no. La orden de no hacerse mal ni desfigurar su cuerpo, ni usar tatús, se le dio a personas que, muchas de ellas, no eran creyentes en Dios. Eran religiosas, pero no eran creyentes. ¿Por qué? Porque el cuerpo tuyo, aunque tú no seas cristiano, le pertenece a Dios. Cuando Él te hace cristiano, entonces tu cuerpo pertenece 2 veces a Dios. Uno porque te creó y el otro porque te redimió con la sangre de su Hijo. Con más razón para tú no hacer lo que te da la gana con tu cuerpo. Algunos hermanos no piensan en eso, se quitan las cejas y se ponen tatuajes aquí para nunca más tener que quitarse las cejas. Yo no estoy castigando a nadie que se lo haya hecho, porque a veces en ignorancia hacemos estas cosas y no sabemos lo que estamos haciendo. Usted no se siente mal y yo voy a estar mirando a ver si usted lo hizo o no lo hizo. No estamos aquí para juzgar a nadie, pero yo tengo que ser fiel y enseñarles la Biblia. ¿Por qué? Porque yo no quiero que otras personas por falta de conocimiento hagan cosas que no deberían hacer. Yo he hecho cosas por ignorancia, después me ha costado, sí, a mí me ha pasado, pero la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y pecado. Pero no podemos seguir así. Tenemos que ser cristianos instruidos. Ay, se me va el tiempo. Ay, se me fue el tiempo. Qué frustración. Porque hay cosas más importantes todavía que eso. Hay 3 razones más. Porque el preexistencianismo no es bíblico. Y es importantísimo. Es más, semana que viene, Dios mediante, voy a dar la clase. No le voy a dar, pero si el Señor me permite estar aquí, tenemos que cubrir este material. Así que ya yo tengo la clase para la semana que viene. Bueno, si usted tiene alguna duda sobre esto, mire lo que la Escritura enseña. Y si lo que yo digo no es bíblico,
tírenlo en la basura. Yo no soy un papa. Nunca hemos pedido en esta iglesia que usted siga a alguien a ciegas. No. Pero por favor, considere lo que decimos y considere lo que la Biblia dice. Porque si es bíblico, entonces no soy yo, es Dios quien te lo dice. Y eso debe amarrar tu mente y tu corazón. Jóvenes nuestros, hay mucha enseñanza bíblica. Bueno, que tenemos que cubrir para que ustedes estén preparados para lo que Dios tiene para ustedes. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por la luz que tú nos das en tu palabra. Guíanos, Señor, danos la mente de Cristo para que andemos en Él y perdona nuestros pecados por falta de nuestra ignorancia. Perdónanos, Señor, cuando hemos tomado este cuerpo y lo hemos vendido al pecado. O hemos dejado que la influencia del mundo dicte qué hacer con él. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a ser cristianos bíblicos. En Él te lo suplicamos. Amén. Antes de que ustedes se vayan, un momentito, denme un minutito. No, el pasaje que leí, del que hablé, se encuentra en Levítico 19, versículo 28. Y no haréis ajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni, añade, os haréis tatuajes, yo soy el Señor. La manera de entender esa palabra ha sido traducida de la manera en que ha sido traducida porque eso es lo que dice. Muy bien.